Harriet Hardy Taylor Mill nace el 10 de octubre de 1807 en el número 7 de Briford Now, Wandsworth, en Londres. Tuvo 3 hijos y su padre fue Thomas Hardy, cirujano y ginecólogo de prestigio, lo cual le ayudó a tener un buen nivel económico para la educación académica de sus hijos. Pertenecieron a la Iglesia Unitaria y entró en contacto con unitaristas radicales, lo que también le hizo llegar a conocer otros escritores de la época. Rechazó las rigideces sociales y las rancias costumbres de la época, ya que en esa época la mujer se tenía como inferior intelectualmente y carecía de algunos derechos o actividades como era acudir a la universidad. Por este motivo y también por que no se encuentran rastros de sus estudios, podemos deducir que fue autodidacta. Cabe destacar también la colaboración que tuvo en Motley Repository, donde nos podemos encontrar 3 poemas de ella escritos. Otras escritoras fueron Mary Wollstonecraft y Harriet Martineau. Tras la separación de 6 meses y la muerte de su anterior marido, John Mill y Harriet Taylor se casaron en 1851 tras una buena amistad en la que encontraron un gran efecto y confidencialidad que antes no habían encontrado. Muere el 3 de noviembre de 1856 en Avignon, camino a Montpellier, Francia. El clima político y social impedía a las mujeres acceder a la educación secundaria y a las universidades. Bastaba con que aprendieran a leer y a escribir y algunas cuestiones propias de su sexo, como bordar o tocar algún instrumento musical. Incluso se les negaba la anestesia en el parto porque la Biblia estipulaba que las mujeres debían parir con dolor y sufrimiento. Desde el panorama del que partía la mujer era difícil romper el círculo social dominante que les mantenía alejadas de la esfera política y social. Y sin embargo, en el siglo XIX, cuando todo empieza a cambiar y cuando se inició una ola de demandas para comenzar el acceso a una mejor educación, al trabajo y el derecho a votar. Mill, que fue el primero en solicitar en el Parlamento británico el voto para la mujer en el año 1876, época en la que fue parlamentario. Decía Harriet Taylor en el ensayo que no es necesario ni justo imponer a las mujeres la obligación de ser madres o nada. En 1832, Harriet Taylor escribió un ensayo que reflexionaba acerca del conformismo como raíz de intolerancia. Este mencionaba la lucha entre las mentes débiles contra las mentes fuertes. Posteriormente describe su libro La liberación de las mujeres, en el que recalca la oposición a la idea de presuponer la conveniencia de prácticas sociales de las mujeres simplemente por el hecho de ser la rutina. El autor rechaza todos los prejuicios aceptados de la mujer condenada a la vida doméstica. Así pues, critica a la manipulación de una parte humana sobre otra, refiriéndose en este caso al hombre sobre la mujer. Taylor postula a favor del desarrollo total de la libertad. No obstante, se muestra contraria a las costumbres aristócratas. En cuanto a la temática del matrimonio y el divorcio, este muestra el deseo de liberar de las cadenas a la sociedad de las mujeres, debido a su dependencia económica al hombre. Seguidamente muestra interés acerca de las propuestas taylorianas con Mill. Recalca la idea de que una sociedad avanzada es aquella que no concuerda con las leyes del matrimonio. La solución a esto la postula como el divorcio. Su compañero Mill presenta preocupación para los pobres. Se trata de un hombre que goza de reconocimiento intelectual, así pues apuesta por la incorporación laboral de las mujeres. Finalmente, Mill y Taylor llevan a cabo una declaración mostrando compromiso con la igualdad. Respecto a las cuestiones económicas de Harriet Hardy Taylor Mill, decía que había una dependencia de las mujeres en la economía familiar. Renegaba de esa organización familiar de su época, decía que a un hombre le gustaba tener voluntad propia, pero no le gustaba que su compañera doméstica tuviera una voluntad distinta a él. Quería formar a las mujeres en el desarrollo intelectual profundo, de manera que tanto los hombres como las mujeres salían beneficiados. Y así las mujeres podían acceder a un empleo rompiendo su dependencia económica. Además, estaba a favor del divorcio y quería romper con el conformismo social que reprimía el desarrollo intelectual de una parte de la población.
Hola, soy Francisco Javier Zapata y junto a Gloria, Ana, Eva y María os vamos a hacer la lectura de Vida, Entorno Social e Intelectual de Harry Hardy Taylor Mill. Harriet Hardy nació el 10 de octubre de 1807 en una casa familiar que se encontraba ubicada en el número 18 Brickford Row, una calle del sur de Londres, en Walworth. Su madre se llamaba Harry Hart y su padre Thomas Hardy. Fue cirujano y ginecólogo de profesión, actividad laboral que le permitió obtener unos ingresos suficientes para financiar la educación de sus numerosos hijos: Thomas, Alfred, William, Harriet, Caroline, Edwards y Arthur. Según cuenta Hayek, Thomas Hardy era un hombre autoritario de mal carácter, aspectos de su personalidad que pudieron favorecer el temprano matrimonio de Harriet Hardy, así como la posterior relación no muy cordial que mantuvo con sus padres. Se casó a los 18 años con su primer marido, John Taylor. El 14 de marzo de 1826, 11 años mayor que ella, del que tuvo 3 hijos, Herbert, Algernon y Ellen. Sobre su educación no aparecen comentarios en ninguna de las fuentes utilizadas, de lo que parece razonable deducir que fue autodidacta. De estos primeros años de la vida de Harry Taylor se conservan algunos breves escritos y unos pocos de poemas, pero ninguno puede ser fechado con seguridad, aunque sí es conocida su colaboración esporádica en el Monthly Repository, en el que se publicaron 3 de estos poemas titulados Writing and Daybreak, To the Summer, Wine and Nature, que puede leerse en el primer apéndice del libro de Hayek, 1951, páginas 271 a la 274. Harriet Taylor conoció a John Stuart Mill presuntamente en 1830, en una cena en casa de William Fox. Es conocida la fascinación mutua que sintieron al conocerse y el profundo afecto que les unió el resto de sus vidas. El círculo de amistades con las que Harriet Taylor mantenía una estrecha relación en esa época estaba formado por William Johnson Fox y las hermanas Eliza y Sarah Flowers. Fox era un buen orador, pastor principal de la iglesia unitarista y editor del Monthly Repository. Además llegó a ser miembro del Parlamento por el distrito de Oldham. Fox se dio a conocer públicamente por la defensa cerrada que hizo desde la Liga contra las Leyes de Granos en favor de la libertad de comercio en oposición a las leyes de granos. Sarah Flowers se casó en 1834 con William Bridge Adams, un activo político radical que colaboraba con frecuencia en las páginas del Monthly Repository, que se incorporó al círculo de amistades que frecuentaban Harriet Taylor y John Stuart Mill. Alrededor de este grupo de personas cercanas a Harriet Taylor también alternaban en las reuniones sociales otros escritores, asimismo colaboradores con el periódico unitarista. Entre ellos estaban Harriet Martineau, amiga de William Fox y de su hermano Charles Fox, editor de sus novelas, y las hermanas Gillis, Margaret y Mary. Margaret era pintora de miniaturas y Mary era novelista y una gran defensora de los derechos de las mujeres. En palabras de John Stuart Mill, el utilitarismo de Bentham cuestionaba cómo en asuntos de moral y de derecho era frecuente encontrar las expresiones como la ley natural, la recta razón, el sentido moral, la rectitud natural, etc., que no hacían más que ocultar dogmatismo sin ninguna razón justificativa de los hechos o sentimientos expresados a continuación. Mill consideraba que con el utilitarismo empezaba una nueva era en el desarrollo del pensamiento moral, apareciendo el principio de la felicidad en la moralidad de las acciones y de sus consecuencias. Existían conexiones entre los utilitaristas y la congregación unitaria, de la que formaban parte varios discípulos de Jeremy Bentham. No era el caso de Mill, que fue un anticlerical y sin embargo gran amigo de William Fox, con el que mantuvo una estrecha relación. La iglesia unitaria es de gran tolerancia, incluso hoy en día. En el siglo XIX acogía cómodamente a los filósofos radicales y a las primeras defensoras de los derechos de las mujeres. John Taylor era un joven socio de la firma David Taylor & Sons, dedicada a la venta al por mayor de medicamentos, actividad que le reportó una posición próspera como hombre de negocios. Los Taylor pertenecieron a la iglesia unitaria y, por otra parte, John Taylor simpatizaba con las propuestas de los políticos radicales. El cambio de vida familiar y social que supuso para ella el matrimonio produjo 2 hechos inmediatos. Evitó el control de su enérgico padre y entró en contacto con las unitaristas radicales. El matrimonio
Taylor fijó su residencia en el número 4 de Christopher Street, en Finsbury Circus. La casa quedaba cercana a la capilla universitaria de la que William James Fox era ministro. El nacimiento del primer hijo del matrimonio Taylor, Herbert, ocurrió el 24 de septiembre de 1827. El segundo hijo, Algernon, al que llamaban Agi, nació el 2 de febrero de 1830, y su hija Helen, a la que la apodaban Lily, vino al mundo el 27 de junio de 1831. No hay mucha información sobre la vida de Henry Taylor, y si se exceptúa la que aportó John Taylor Mill en su autobiografía, pero se conoce alguna descripción del perfil de su personalidad, realizada por una hija de William Fox en 1831, fecha en la que Harry Taylor contaba 24 años. La niña le refiere como poseedora como una belleza y de una gracia exquisita, de grandes ojos negros y con una dulce voz. Era una mujer a la que sus hijos adoraban. Estas observaciones las amplió Hayet, indicando que a la delicadeza de su figura se unían unas fuertes convicciones y emociones que la empujaron a rechazar las rigideces sociales y rancias. El reconocimiento que Fox tenía entre los filósofos radicales le había valido la invitación para ser uno de los colaboradores del primer número de la revista Westminster Review, fundada por Jeremy Bentham y sus seguidores en 1824 y editada por primera vez en 1826. La revista resultó ser un eficaz medio de expresión de las ideas políticas de John Smith y de sus compañeros filósofos radicales. Eliza y Sarah Flower eran dos mujeres jóvenes, interesantes y atractivas. Eliza era una compositora de cierta distinción y Sarah escribía poesía. Habían perdido a su madre cuando eran niñas y en el año 1829, en el que murió su padre, William Fox, había sido designado el administrador de sus bienes. En 1830, Eliza contaba con 27 años y Sarah con 25. En 1830, William Fox era un hombre de 44 años con un infeliz matrimonio que acabó en ruptura, separándose de su mujer en 1835, suceso que ocurría mientras se asentaba su profunda amistad con Eliza Flower, que además de ayudarle en sus tareas literarias, tras la separación matrimonial de su mentor, se trasladó a su casa para encargarse de la administración del hogar. Ni qué decir que supuso un gran escándalo para la sociedad londinense del siglo XIX, observar una actitud tan poco convencional. Probablemente este acontecimiento estrechó la amistad entre Eliza Flower y Herbert Taylor. Dada la posición en la que estaba colocado Taylor, mujer casada y sin embargo devota, amigo de John Stuart Mill, con el que se veía con frecuencia. Existen cartas entre Eliza y Henry Taylor que demuestran la intimidad que tuvieron las dos amigas. La sintonía que compartían unitarios y utilitaristas estaba en la propuesta benjamita, de desear disfrutar del placer frente al dolor, y en esta búsqueda de la felicidad se encontraba el deseo de los unitarios de moverse en una sociedad menos convencional, frente a metodologías tradicionales marcadas por estrechas rutas de razonamiento, concurrentes con una rígida estructura social. Se encontraba un utilitarista y unitario. Mill había recibido una férrea educación dirigida por su padre, James Mill. El joven Mill se consideraba a sí mismo una personalidad árida y una ruda máquina lógica, como él mismo se definió en su autobiografía. Sin embargo, se sintió carente de desarrollo emocional y con dificultades para entablar vida social, lo que le impedía alcanzar relaciones de intimidad con los demás. Cuando contaba con algo más de 20 años, el círculo social con el que Mill se relacionaba era un grupo de pensadores radicales, entre los que se encontraba George y Henry Grote, John Rayburn, Charles Baller, Joseph Hume, William Molesworth, Sidney Smith, Charles y Sarah Austin, Francis Place y Houston Tuck, su amigo más íntimo. John Smith comenzó a trabajar en el año 1823 en la East India Company, bajo la inmediata supervisión de su padre. Con los años llegó a ser el director principal de la correspondencia con la India en el Departamento de los Estados Indígenas, puesto que consiguió alcanzar 2 años antes de su jubilación en 1858. En el año 1823, John Smith pasó una profunda depresión, probablemente porque necesitaba desarrollarse emocional y personalmente, rompiendo la dependencia que se había forjado con respecto a la autoridad paterna durante su juventud. Su estado nervioso de decaimiento, como denominó a su depresión la autobiografía, fue superado volcándose en la lectura, en especial en los libros de poesía. En su opinión, Alice Rossi, si esta crisis no se hubiera desencadenado, John Smith no habría pasado de ser un mero exponente secundario de las ideas de James Smith y de Jeremy Bentham, sus dos educadores.
La amistad entre Harry Taylor y John Mills marcó la vida de ambos a partir de 1831. Para Mills supuso entrar en la madurez de su desarrollo emocional. El día que se conocieron Mills y Taylor, en casa de William Fox, había otros invitados presentes, entre los que se combinaban dos filósofos radicales, John Ribot y George Graham, y la escritora Henry Martineau. El apego entre ellos se afianzó tan rápidamente que pasó a resultar algo perturbador, tanto para las familias de ambos como para su círculo de amistades. En otoño de ese mismo año se desplazaron a su residencia londinense en Blackheath Park, en las afueras de la ciudad, desde donde Mills viajaba en tren hacia su trabajo. A veces Algernon y Helen pasaban una temporada con ellos. Parte de la rutina de su vida ha quedado reflejada en la correspondencia de sus hijos. Por ejemplo, en una carta de Algernon se relata una escena familiar en la que Mills tocaba ocasionalmente el piano, únicamente cuando se lo pedía su madre. La música que ejecutaba era de su propia creación según la inspiración del momento, y el hijo la califica en la carta de singular y asombrosamente característica. Cuando terminaba la pieza, Harry le preguntaba cuál había sido la idea inspiradora de la improvisación, porque el hecho de tocar era para aflorar nuevas ideas. Se lamentaba Mills en la autobiografía como aquella maravillosa época solo le duró 7 años y medio de su vida. Le parecía imposible describir vagamente lo que supuso para él la muerte de Harry Taylor. Supuso que ocurrió el 3 de noviembre de 1858, en Avignon, camino de Montpellier, como resultado repentino de un ataque de congestión pulmonar. Incapaz de alejarse mucho de ella, Mills compró una casa cercana al cementerio donde estaba enterrada, en la que pasaban largas temporadas del año, él y la hija de Harry, Helen Taylor. La descripción que hace Mills de ella en el capítulo 6 de la autobiografía que titula El comienzo de la más valiosa amistad de mi vida, demuestra el enorme cariño y la profunda admiración que sentía hacia la personalidad y las cualidades intelectuales y emocionales de ella. En 1883, la situación personal de Harry Taylor se complicó hasta el punto de provocar una separación matrimonial de 6 meses, con objeto de meditar sobre la continuidad de su casamiento, propuesta que había hecho John Taylor con la esperanza de hacerla recapacitar y replantearse la relación con Mills. Sin embargo, John Mills y Harry Taylor ese año estuvieron juntos en París varias semanas en otoño, como se demuestra en las cartas que escribieron conjuntamente a William Fox y Eliza Flowers. Las cosas siguieron como estaban, y la amistad entre ellos no dejó de progresar. Harris siguió viviendo con su marido, mientras que John Mills residió en la casa familiar con sus padres y hermanos. Su padre, James Mills, falleció en 1836. Mientras tanto, John Mills la visitaba tanto en su casa de Londres, donde residían John Taylor, como en la casa de campo que tenía el matrimonio Taylor, en la que Harry pasaba temporadas con su hija Helen. Cuenta Mills en la autobiografía que la entereza del carácter de ella le hacía desdeñar las falsas interpretaciones que podían dar lugar a sus visitas cuando estaba alejada de su marido, incluso cuando viajaban juntos ocasionalmente. Resaltó que su relación en aquel tiempo, primeros años de la década de 1840, fue únicamente de profundo afecto y confidencialidad, intimidad. Y aunque no le importaban las convenciones sociales, sí cuidaban el decoro social de su conducta. John Taylor murió penosamente de cáncer en 1849, primorosamente atendido por su mujer. En 1851 se casaron Taylor y Mills en el mes de abril, en la oficina de registros de Londres. Lamentablemente, la salud de la nueva pareja era endeble. Tanto Harry como John padecieron accesos tuberculosos durante largos años, antes y después del matrimonio. Punto 2. La regla del juego social para la mujer en el siglo XIX. Las conductas y tradiciones que impregnaban a la sociedad británica del siglo XIX, referentes a las pautas de comportamiento mujeril, era de un proceder cavernario, tanto dentro de la familia como fuera de ella. El clima político y social impedía a las mujeres acceder a la educación secundaria y a las universidades. Bastaba con que aprendieran a leer y escribir y algunas cuestiones propias de su sexo, como bordar o tocar algún instrumento musical. El acomodo de su supervivencia económica en la clase media alta era el matrimonio o el convento. Solo las mujeres solteras accedían a algunos empleos como señoritas de compañía o maestras. Carecían de derechos legales sobre sus hijos y sobre sus propiedades, sin ninguna capacidad para gestionar su herencia, incluso en el caso de las viudas, que veían cómo sus bienes recaían sobre los hijos varones y
en su defecto, sobre tutores administradores de la familia. Incluso se les negaba la anestesia en el parto porque la Biblia estipulaba que las mujeres debían parir con dolor y sufrimiento. En la mayoría de los casos, los matrimonios se concertaban en función de los intereses económicos familiares. Mientras tanto, Gran Bretaña se encontraba en la vanguardia mundial y en pleno desarrollo industrial. Los grandes economistas que habían aflorado y la aparición de una nueva ciencia estaba en plena ebullición y en un proceso constituyente de las bases de una nueva disciplina científica, la economía política. Entre los más representativos teóricos destacaban Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Los nuevos economistas habían asentado la teoría del sistema productivo en tres robustos pilares: la propiedad privada, la libertad de elección de los individuos y el modelo dinámico de crecimiento económico emanado de la continua reinversión de los beneficios empresariales, siempre estimulados a seguir creciendo. En este ciclo de avances mundiales, en especial para la clase masculina dominante, las mujeres se mantenían al margen del progreso económico y social. Para las aguas de sus inquietudes estaban empezando a revolverse y a cuestionar su deseo de participar de manera activa en la nueva sociedad capitalista. Ahora tomaron conciencia de su capacidad para elegir lo que más le convenía y se plantearon tomar las riendas de sus vidas, comenzando nada menos que con la exigencia de igualdad de derechos con los hombres. Desde el panorama del que partían las mujeres era difícil romper el círculo social dominante que las mantenía alejadas de la esfera política y social. Y sin embargo, es en el siglo XIX cuando todo empieza a cambiar y cuando se inició una ola de demandas para comenzar el acceso a una mejor educación, al trabajo y el derecho a votar. Por primera vez en la historia, en el año 1893, en Nueva Zelanda se reconoció el derecho al voto para las mujeres, seguido de Australia en 1902, Finlandia en 1906 y Noruega en 1913. En Gran Bretaña ocurrió en 1918 y en Estados Unidos en 1920, aunque el reconocimiento del voto femenino sucedió entrado el siglo XX, excepto en el caso de Nueva Zelanda. A lo largo del siglo anterior cuando se produjeron las discusiones políticas, luchas callejeras y convulsiones sociales que desembocaron en el sufragio universal. El feminismo temprano de Harriet Hardy Taylor Mill. Las ideas de Harry Taylor no pueden documentarse plenamente sino a través de la autobiografía de John Stuart Mill, en la correspondencia que mantuvo a lo largo de su vida y que se conoce gracias a Isaac, y en tres ensayos de Taylor que son los que sirven de referencia a este trabajo. Los dos primeros están escritos entre 1831 y 1832, uno sobre el matrimonio y el divorcio que escribió para intercambiar ideas con Mill, que redactó simultáneamente otro ensayo sobre la misma cuestión. En el segundo escrito se refirió a la importancia de romper con el conformismo social. En este segundo ensayo se afirmaba la creencia de que no pasarían muchos años para que las mentes diáfanas se multiplicaran en número, abriendo el camino hacia una sociedad moralmente perfeccionada. Los dos ensayos fueron editados por Isaac en 1951. El primero está incluido en el capítulo denominado Matrimonio y Divorcio, y el segundo se encuentra en el apéndice segundo, titulado Un ensayo temprano. El primero está traducido al castellano y se puede leer en las publicaciones diferentes españolas. En el año 2000 fue incluido en el libro Ensayos sobre la igualdad de los sexos de la editorial Antonio Machado Libros, que además contiene el interesante estudio sobre la relación intelectual entre Harry Taylor y John Stuart Mill de Alice Rossi, prologado por Victoria Kahn y con un apéndice de Emilia Pardo Bazán. La segunda traducción es del año 2001, recogida en Ensayos sobre la igualdad sexual, editada en Cátedra y con un estudio introductorio de Nao Campillo. El tercer ensayo que aquí se analizaba es el más extenso y el más conocido de Taylor, titulado La liberación de las mujeres, publicado originalmente en 1851 en la Westminster Review y que se va a comentar más adelante. Este ensayo fue recuperado por Alice Rossi en 1970 y también se encuentra traducido en las dos publicaciones citadas anteriormente y asimismo está recogido íntegramente en el libro de Mujeres Economistas 1816-1898, editado por Delta
en el año 2005, traducido por María Olaechea y con una traducción de Elena Gallego a Baroa. Los principios utilitarios impregnaban el pensamiento de Taylor, especialmente en los argumentos que desplegaba sobre los derechos de igualdad, libertad y autodeterminación de las mujeres, deseos embebidos en alcanzar una vida más plena y satisfecha, dirigida a conseguir cotas de mayor felicidad personal. Para abundar sobre esta cuestión planteada, asumía que las mujeres, como seres humanos que son, podían valorar sus propios sentimientos, a lo que añadía que, como cualquier otro individuo, merecían decidir sobre su felicidad. Insistía Taylor en que ningún ser humano debía disponer sobre otro. Así lo indicaba en el último párrafo del ensayo sobre el matrimonio y el divorcio, cuando especificó las necesidades de la mujer en cultivar y desarrollar sus percepciones vitales. No hemos nacido con los 5 sentidos meramente como fundamento para otros que podamos criar con ellos. Pujol, 1995-85. Una crítica razonable que se le hace a Harry Taylor desde la posteridad discute la relevancia de sus aportaciones dada la escasez de la obra escrita que tiene y la necesidad de recurrir a la palabra de John Smith para medir con generosidad la talla intelectual de Taylor. En este trabajo se recibe con naturalidad el mensaje de Mill y por tanto se acepta la colaboración intelectual de los esposos en la obra que se indica en la autobiografía, el ensayo sobre la realidad y el capítulo 7 del libro 4 de los principios de economía política. Si se admite que la talla intelectual de Taylor era apreciable a pesar de las escasas publicaciones, resulta relevante que el trabajo de mayor extensión y profundidad, por el que estuvo dispuesta a escribir y reconocerlo como propio, comenzara con una exposición de conclusiones de una convención americana en la que se solicitaba el voto para las mujeres y para los hombres de color. Harry Taylor demandaba la igualdad de derechos para hombres y mujeres en todos sus mensajes, pero hablaba del voto de las mujeres con especial atención y riqueza argumentativa, en el ensayo de 1851. Taylor, como decía Mill, tenía la cualidad de adelantarse a los tiempos en los que vivía, y resultó que con este artículo fue una de las primeras mujeres en la historia que apuntaron a la igualdad ciudadana sin distinción de sexo, exigiendo el derecho a votar. Su actitud dejó una huella tan profunda en el pensamiento de John Stuart Mill, que fue el primero en solicitar en el Parlamento británico el voto para las mujeres en el año 1866, época en la que fue parlamentario. Su solicitud fue rechazada sin mucho apoyo en la Cámara de los Comunes. Una relevante economista del siglo XIX estuvo presente ese día en la tribuna de invitados. Millicent Garrett Fawcett, esposa de Henry Fawcett, discípulo de Mill, profesor de Cambridge y también parlamentario británico. El impacto que tuvo sobre ella el discurso de Mill provocó el entusiasmo político de Garrett Fawcett, que además de trabajar en favor de la reelección de Mill en el Parlamento, cosa que no ocurrió, llegó a ser la presidenta de la Unión Nacional de Sociedad de las Mujeres Sufragistas entre los años 1907 y 1919, por lo que tuvo la satisfacción de haber reconocido el voto a las mujeres en el año 1918 en Gran Bretaña. La campaña feminista visible y efectiva en apoyo de la demanda de sufragio universal había cobrado fuerza en 1903, con la creación de la Unión Política y Social de las Mujeres, grupo formado por Emmeline Pankhurst y su hija Christabel, que inundaron de panfletos las calles y el Parlamento británico y que se echaron a la calle, organizaron piquetes y llegaron a estar encarceladas. En la liberación de las mujeres arrancaba Taylor con una posición vibrante sobre las cuestiones discutidas en una reciente convención sobre los derechos de las mujeres, celebrada en el estado norteamericano de Massachusetts, en el mes de octubre del año 1850. En esta populosa convención, según rezaba el New York Tribune, habían unido sus fuerzas las mujeres y los líderes afroamericanos para luchar juntos contra la discriminación sexual y racial, o la aristocracia del sexo y del color, como lo denominó Taylor. La primera de las 6 resoluciones adoptadas por la convención se refería a los derechos que tiene todo ser humano a expresar sus opiniones y a participar directamente en la elección de los políticos gobernantes. En la segunda resolución se decía literalmente: las mujeres tienen derecho al voto y a ser consideradas elegibles para cargos públicos, y que toda persona que afirma representar a la humildad, la civilización y el progreso de los tiempos está obligada a defender la bandera de la igualdad ante la ley, sin distinción de sexo o color.
Los argumentos que esgrimió en su ensayo para desmontar las tesis antagonistas que taponaban la liberación de las mujeres giraban alrededor de 3 ejes: la maternidad, la incorporación al mercado laboral y el endurecimiento del carácter. Harry Taylor en el ensayo que no es necesario ni justo imponer a las mujeres la obligación de ser madre o nada. Para esclarecer su proposición, exponía unos argumentos tan sencillos como aplastantes. Simplemente dijo: cuando la incompatibilidad es real, se resuelve por sí misma. Calificó de gravemente injusto utilizar la doctrina de la imposibilidad de encaje entre la vida familiar y el trabajo para desposeer a todas las mujeres de su potencial laboral. Cuando no se legislaban incompatibilidades para los profesionales masculinos, continuando con la misma cuestión, le resultaba controvertible ofuscarse en esta tesis para el caso de las mujeres solteras, condenadas a la nada, contra las que se solía argumentar que su posible incorporación al mundo profesional podía aumentar peligrosamente la competencia, haciendo bajar los salarios. En una maneja de frases elocuentes, introdujo la importancia de ampliar la educación que recibían las mujeres con el fin contrario al que sus detractores proponían. El objetivo debería ser capacitarla mejor, abriéndole las puertas de la educación para romper su dependencia económica del matrimonio, y que la maternidad no fuera el único camino de su supervivencia. El tiempo le ha dado la razón, como se ha comprobado en la evolución social y económica del mundo occidental. Sobre el curioso argumento de la peligrosidad que corría a las mujeres de endurecer su carácter si salían del corralito familiar, ella misma situó dicha proposición en una época anterior y anticuada para la sociedad británica del siglo XIX. A pesar de ello, y considerando que todavía subsistían creyentes la necesidad de preservar a las mujeres de la insensibilidad y el egoísmo que corrompe a los hombres en el mundo de la política y de los negocios, señaló algunas reflexiones. De nuevo, recurrió a explicaciones sencillas e inequívocas. En las presentes condiciones de vida, no sabemos dónde se hallan esas influencias negativas a las que están sometidos los hombres y exentas las mujeres. Y cuando esa presión es excesiva, quiebra el espíritu y entumece y agria los sentimientos, tanto de las mujeres como de los hombres, puesto que ellas no sufren menos que ellos a causa de esos males. Lo extraordinario de esta cuestión es que resultaba conveniente preservar a las mujeres de la mala influencia del mundo, con el fin de contrapesar las maldades masculinas, y así impedir empeorar a los hombres en una degeneración social inhumana. Las mujeres, en su inactividad profesional, resultaban ser una reserva espiritual para el reposo del guerrero. 4. Contra el conformismo. Un ensayo temprano fue escrito por Taylor en 1832, en una reflexión sobre la férrea moral convencional impregnada de conformismo, al que calificaba como la raíz de toda intolerancia. La opinión social dominante de su época la consideró un poder fantasmal, donde la mayoría de las mentes débiles se oponían a una poca mente fuerte, con el objetivo de conseguir aplastar cualquier manifestación de independencia al margen de la moral dominante. El remedio lo encontraba en permanecer incólumes y suficientemente fuertes en solitario, y así conocer el placer de la autosuficiencia. Si se concebía y permitía que la gente tuviera alguna sospecha de que los líderes sociales podían ser cuestionables, en el sentido de retrógrados, el siguiente escalón que el grupo de seguidores podría alcanzar sería abandonarle y abrir su mente hacia otras posibilidades más enriquecedoras, de manera que cada uno de ellos se dejara guiar por su propia luz. Retomaba esta idea en la liberación de la mujer y comentaba la inconsistencia de presuponer la convivencia de instituciones y de prácticas sociales por la simple rutina de ser habituales, cuando de hecho su existencia podía atribuirse a otras causas, como históricamente había ocurrido con la sumisión atávica derivada de la fuerza física. No era aceptable un prejuicio ratificado en sí mismo con frases que apelaban a sentimientos preexistentes, y así ocurría en el caso del sometimiento de las mujeres, a las que se les emplazaba en el entorno familiar, condenadas a la vida privada y doméstica. No era admisible que una parte de la especie humana pudiera decidir sobre la otra, sino que la esfera propia de todos debía desarrollarse con una total libertad de elección.
En el pensamiento de Taylor era insistente el desespero que le producía enfrentarse con argumentos ancestrales cuyo mérito consistía en permanecer recurrentes en el tiempo. Lo que ha sido así debe continuar. Rechazaba la costumbre de una aristocracia dominante que dirigía la sociedad de su tiempo y de la que quería separarse. No existían verdades absolutas y por eso las mentes honestas incluían la tolerancia hacia las nuevas ideas y las nuevas costumbres como base del conocimiento. Hablemos del punto 5, el matrimonio y el divorcio. La concatenación de las ideas de Taylor tenía un nexo común, en el que se traslucía el continuo deseo de liberar a las mujeres de las cadenas más opresoras de la sociedad que le tocó vivir. Y el corazón de la cuestión se explicaba por la dependencia económica de las mujeres, característica primordial de las relaciones matrimoniales que determinaban la supervivencia femenina. En este marco, el matrimonio y el divorcio reclamaron su atención, analizados con el mismo prisma que los demás asuntos observados anteriormente, que no era otro que aflorar los derechos de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas, en libertad y en igualdad con los valores. Para entrar en esta parte de las propuestas taylorianas, se entresacan sus observaciones del ensayo que escribió en 1831, junto con el que compuso simultáneamente Mill. En esta ocasión, también recurrimos a John Stuart Mill, porque ha dejado información más pormenorizada que ella y muestra el contrapunto de una realidad social conformada en la moral dominante. Al comenzar Mill con la redacción de las palabras que ella le ha pedido para que emergieran sus opiniones sobre esta cuestión, consideró el asunto de alcance para sus vidas, porque de todos los temas vinculados con las instituciones humanas era el que tenía más relación con la felicidad de ella. Además, Mill indicaba que su exposición se había realizado sin la sugerencia de Taylor, pero que le había solicitado poner por escrito para mí lo que ha pensado y sentido sobre el mismo tema. Y allí aprenderé todo lo que es y ciertamente lo que no he descubierto por mí mismo. 2091. Las disquisiciones de Taylor localizaban los vicios de la institución matrimonial y la desigualdad legal y social de la relación entre los cónyuges, provocadas por la carencia educativa de las mujeres y por los hábitos de dependencia económica imbricadas en las relaciones humanas. Afirmaba Taylor, a la mujer se la educa para un único objetivo, ganarse la vida casándose. Algunos pobres espíritus lo consiguen sin necesidad de ir a la iglesia. Es lo mismo. No parecen ser ni una pizca peores que sus respetadas hermanas. Casarse es el objetivo de su existencia, y cuando lo han conseguido dejan de asistir por lo que respecta a cualquier cosa digna de ser llamada vida, cualquier finalidad provechosa. Escrito por Taylor en 2109. Taylor consideró que en una sociedad avanzada en la que se concibiera la igualdad de derechos entre todos los individuos, las leyes del matrimonio serían prescindibles hasta el punto de que nadie eligiera legalizar el casamiento. Mientras tanto, había que arbitrar alguna solución para remediar los males del matrimonio. Y es en este punto donde consideró la conveniencia del divorcio no permitido en Gran Bretaña cuando se redactaron los escritos de Taylor y Mill. Taylor propuso un divorcio concertado razonablemente entre las esposas, basado en el supuesto ingenuo de ¿quién desearía que otro permaneciera con él en contra de su deseo? Su respuesta fue que nadie con juicio cabal pretendería ni desearía oponerse a la separación. Propuso una menada de años de duración como tiempo razonable para deshacer el matrimonio, estableciendo de esa manera un periodo prudencial para recapacitar antes de estar en posición de contraer nuevas nupcias, pero con la certeza legal de la efectividad de la desunión desde el comienzo de la decisión de la ruptura matrimonial, salvo que durante el tiempo marcado se retirara la petición. A lo que añadió, entre paréntesis, con solo hablar de ello ya tengo ganas de un abogado. ¡Oh, qué absurdo y mezquino es todo ello! La manera de abordar la dificultad añadida de un divorcio con hijos
lo resolvía bajo el supuesto de libertad de acceso a la mujer a la educación y al trabajo, descargando en su análisis a la mujer de la dependencia económica del marido, en una sociedad donde se concibiera el matrimonio en igualdad de derechos para ambos cónyuges. Las mujeres compartirían los gastos derivados del mantenimiento y la educación de sus hijos, a lo que añadió que, en ese caso, ellas tendrían interés en tener menos hijos obligados a reflexionar sobre la manera de sustentarlos. En un repentino giro de redacción cambió de tema cuando terminó su ensayo para disertar sobre el amor, considerándolo como una expresión de todo lo mejor y lo más bello que es la naturaleza humana. Se dirigió directamente a Mill, calificándole como el más digno apóstol de todas las supremas virtudes. Para que fuera él el encargado de enseñar al mundo que a más calidad del goce, mayor será la cantidad del mismo, y mostrar a los demás el camino de la verdadera igualdad entre los sexos. Mill era un hombre de una formación exquisita y compleja que gozaba de reconocimiento intelectual en la sociedad británica del siglo XIX. Probablemente una parte importante de la fascinación que provocó en Taylor a su famoso amigo estuvo comprendida por la profundidad de sus meditaciones y la capacidad de razonamiento lógico y ordenado que poseía para abordar las cuestiones sociales. Y la esperanza de Taylor estaría interesada en mí en las materias referentes a los derechos de las mujeres, con el objetivo de canalizar conjuntamente sus pensamientos y conversaciones para darles un mayor eco social. En cuanto a las ideas expresadas por Mill en 1831 sobre el matrimonio y el divorcio, fueron mucho más convencionales que las de Taylor, sobre todo en referencia a la incorporación laboral de las mujeres, pero la estructura del ensayo es magistral. En cuanto a las peldaños que construye para terminar apuntando que la disolubilidad del matrimonio da un camino hacia la igualdad de los esposos. Las ideas que del ensayo se desprenden son muy favorables al respeto mutuo en las relaciones matrimoniales y la emancipación de las mujeres de la opresora costumbre y estudios de su época. En la literatura especializada sobre la cuestión debatida sobre el matrimonio y el divorcio en Taylor Mill, se asume que ella era más radical que haría en referencia al abordaje del mercado de trabajo, pero en opinión de Evelyn Forget, es demasiado sencillo quedarse en esa simple diferencia sobre la radicalidad de sus opiniones y la adecuada contextualizar el debate sobre el mapa social de desarrollo industrial del siglo XIX. Para Forget, Mill estaba preocupado por la condición miserable de los pobres y es sobre este supuesto sobre el que razonaba. Temeroso que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo de primer salario pudiera perjudicar la economía familiar de la clase trabajadora. En coherencia con sus pensamientos, en el año 1851, en el que contrajeron matrimonio Mill y Taylor, Mill redactó una declaración personal en forma de promesa, mostrando su compromiso de igualdad en la relación con Taylor, dadas las restricciones legales a las que estaban sometidas las mujeres en el momento del casamiento y que recaerían sobre Taylor una vez contraído el matrimonio. En su declaración expresaba por escrito su protesta formal contra la actual ley del matrimonio y su promesa solemne de no hacer uso de los poderes que la misma le confiere. Sobre las opiniones de Taylor que recayeron directamente en asuntos económicos hay dos grandes apartados. El primero hace referencia a las mujeres y su dependencia de la economía familiar. En este caso se retoman algunas opiniones extraídas del ensayo La liberación de las mujeres, en concreto las que tienen relación con la educación, por el efecto que provoca sobre la formación de la mano de obra y la incorporación de las mujeres al trabajo. Ambos aspectos en su discurso derivaron hacia varios comentarios sobre la competencia salarial. En el segundo apartado se presentan las opiniones de Taylor de carácter más general, sin distinción de sexos, y se refiere a la teoría de la distribución del producto y a las relaciones de producción entre jefes y subordinados. Para desarrollar este segundo elemento se interpretan los contenidos del capítulo 7 del libro 4 de los principios de la economía política, firmado por John S. Mill y editado originalmente en 1848. El motivo que permite fundamentar las opiniones de Taylor en dicho libro se debe al reconocimiento que hizo Mill de la autoría de Taylor de los citados contenidos en la autobiografía. Sobre la economía familiar, Taylor renegaba de la organización familiar de su época. Su rechazo se fundamentaba en la subordinación de la mitad de la especie humana con respecto de la otra mitad, las mujeres dependientes de padres, maridos y hermanos,
Consideraba que la idea predominante de la virtud había sido definida por la clase dominante y, lamentablemente, la mayor virtud de las mujeres era mediante en una falsa lealtad a los hombres, según un código moral en donde las gracias y las obligaciones convenientes de ellas se medían por la abnegación, la paciencia, la resignación y la sumisión al poder masculino que demostraban en todo relativo a su comportamiento social. Según Taylor, el poder se erigía a sí mismo como el centro del deber moral, según el cual a un hombre le gustaba tener voluntad propia, pero no le gustaba que su compañera doméstica tuviera una voluntad distinta de la de él. A pesar de la legitimidad del poder arbitrario masculino, el progreso había mostrado algunas mejoras en los sentimientos morales de la humanidad, y resultaban algo esperanzadoras las ideas de Taylor cuando observaba algunos avances sociales en la contraprestación de las obligaciones familiares de los cónyuges. Era práctico que los hogares fueran cada vez más un centro de interés para todos, hombres y mujeres, en el que las circunstancias domésticas representaban una parte importante de la vida y de sus placeres. La mayor intensidad y mayor calidad de la vida familiar estaban favoreciendo la cercanía entre los dos sexos. No obstante, la escasa educación de las mujeres y sus limitadas actividades fuera del entorno familiar, en opinión de Taylor, estaban empequeñeciendo la masculinidad, debido a las relaciones desiguales y de un compañerismo que se establecía entre un marido educado y una mujer sin formación intelectual. La tristeza de sus palabras se encontraba en la consideración de que su análisis se refería a la normalidad social, donde la situación de dependencia de la mujer resultaba desmoralizante para la evolución intelectual de los dos cónyuges. La solución que Taylor propuso le hizo entrar en colisión con los reformadores moderados de la educación de las mujeres, cuyo objetivo era diseñar una enseñanza suficiente para mejorar la calidad de la vida de los maridos y de los hijos si contaban con madres y esposas aleccionadas en hacerles la vida más agradable. Para Taylor, la compañía intelectual beneficiosa era la que se establecía entre mentes activas y no entre una activa y otra pasiva. Por tanto, lo adecuado era formar a las mujeres en el desarrollo intelectual profundo, de manera que tanto los hombres como las mujeres saldrían beneficiados. El acceso a la educación no solo era provechoso por la mera satisfacción personal del desarrollo intelectual que conlleva para cada persona, sino que en igualdad con los varones, las mujeres podrían acceder a un empleo al haber adquirido una formación profesional adecuada a sus capacidades y a sus preferencias personales, rompiendo su atávica dependencia económica. La incorporación de las mujeres al empleo contaba con una fuerte oposición, justificada en el argumento del peligro aumento de la competencia laboral como consecuencia de la entrada al mercado de trabajo de una cantidad excesiva de trabajadores, cuyo efecto inmediato provocaría una caída salarial, perjudicando con ello a los ingresos de las familias que, en contra de lo esperado, verían reducida la renta del conjunto familiar. Taylor le replicaba en su ensayo con diferentes razonamientos. El primero refutaba la peor de todas las suposiciones: la ganancia familiar conjunta del marido y la mujer no supondría la renta familiar original, en la que los ingresos estaban conformados únicamente por el cabeza de familia masculino, y como consecuencia de la excesiva mano de obra en el mercado laboral se produciría la bajada de los salarios. Implicaba en su opinión que una hipótesis muy exagerada, pero en cualquier caso aceptándola como punto de partida, era infinitamente preferible que una parte de los ingresos familiares fueran obtenidos por las mujeres, consiguiéndose con ello una relación más igualitaria entre los esposos, soslayando toda forma tiránica y despectiva de la dependencia, que reparaba la condición de sirvienta de la mujer elevándola a la de la socia del marido. En cuanto a la reducción salarial, consideraba que mientras la competencia fuera la norma general de la vida humana, resultaba una tiranía excluir a la mitad de los competidores de cualquier trabajo útil que se pudiera hacer a cambio de un salario. Como buena economista, a Taylor no le preocupaba la competencia en igualdad de condiciones de los agentes que acuden al mercado, mientras que permitir el acceso de las mujeres a los empleos monopolizados por los hombres tendría la quiebra del monopolio y por tanto a bajar determinadas remuneraciones. Introdujo un comentario final sobre la influencia económica y social proveniente de la mano de obra femenina incorporada al mercado de los profesionales laborales. Una última observación enalzada a los beneficios derivados que la recepción de mujeres provocarían en auxilio de la mano de obra infantil, materia sobre la que consideraba adecuado establecer algún tipo de legislación para proteger a los niños de la explotación laboral.
Sobre el futuro de los trabajadores, cuenta Mill en la página 235 de su autobiografía, refiriéndose a Taylor: el primero de mis libros en que su participación fue evidente fue Principios de Economía Política, el capítulo de la economía política que ha tenido más influencia en la opinión pública, el que habla del probable futuro de las clases trabajadoras. Se lo debo eternamente a ella. En el primer borrador del libro ese capítulo no existía, y ella me indicó que un capítulo así era necesario, y que el libro quedaría imperfecto sin él. Explicaba también que el capítulo fue una exposición de los pensamientos de Taylor, algunos escuchados de sus propios labios. Si bien dijo Mill, no hay aportaciones de Taylor en la parte científica que se refiera a la teoría de la producción y del intercambio en los mercados. Sí están sus aportaciones en lo referente a la teoría de la distribución de la riqueza. En este contexto de colaboración intelectual entre Mill y Taylor, se observa cómo en el citado capítulo, referente al futuro de los trabajadores, se engarzaba en la idea de mejorar la distribución de las rentas, apareciendo con ello reglas morales de comportamiento económico de los agentes. Se admitiría que la distribución de la riqueza estaba sometida a determinadas leyes que se hallaban sujetas a condiciones que dependían de la voluntad de los hombres. Estas condiciones estaban inmersas en la estructuración de las instituciones y de la costumbre, influyentes ambas en la estimación de los salarios, los beneficios y las rentas. Para conocer los mecanismos de la distribución de las rentas era necesario advertir una concreta organización social y productiva, tratadas ambas en los principios de economía política como generalizaciones meramente provisionales, pero que podían ser alertadas por el progreso y otras mejoras sociales. Una variación del libro de Mill con respecto a las obras de otros autores clásicos sobre esta cuestión fue la consideración de proponer cambios en la estructura jerárquica productiva tradicional, por considerarla inhumana y superable. La propuesta se refirió a la evolución de la simple autoridad de mando por una relación amable y respetuosa, porque, en su opinión, un modelo económico y social únicamente inspirado en incentivos mercantiles era considerado como repulsivo. El progreso social que asociaron Mill y Taylor a una sociedad más humanizada llevaría aparejado una mejor distribución del producto. Expusieron la evidencia empírica de las colaboraciones ejemplares entre empresarios y trabajadores, modelos que tomaron de casos concretos ocurridos en Francia y en Inglaterra, en los que se demostraban una mejor correspondencia productiva entre patrones y obreros. Entre los objetivos alcanzables estaba mejorar la educación y la formación de los trabajadores, que, sin duda, optimizaría la productividad de la mano de obra. En estos comentarios se advertiría la influencia de los principios verdaderamente enunciados por Robert Owen, cuya meta se encontraba en mejorar las condiciones de la formación y del entorno laboral de los obreros, de manera que se conseguiría impulsar simultáneamente su eficacia en la producción. El libro 7 del libro 4 de los Principios terminaba con un recordatorio sobre la importancia de la competencia como regla del mercado. En ningún caso se había discutido sobre limitar la competencia, sino al contrario, la competencia era un estímulo para la laboriosidad y la inteligencia de los trabajadores. La novedad que había aportado Mill y Taylor al modelo capitalista desarrollado por los economistas clásicos fue deslindar la teoría de la producción de la teoría de la distribución. El modelo económico clásico resultaría, en su opinión, perfeccionable en un marco social más igualitario. Por lo que hace a las conclusiones, Harriet Hardy Taylor Mill, una mujer autodidáctica, fue una vanguardista rompedora en su comportamiento personal y en su pensamiento con la ortodoxia del siglo XIX. Escribió 3 ensayos, 2 de ellos muy breves, y focalizó 4 aspectos generales de análisis en los que estructuró sus reflexiones. El primer semblante que consideró importante examinar trataba sobre las actitudes personales acorde a una sociedad moderna, con la finalidad de romper con el conformismo social que reprimía el desarrollo intelectual de una parte de la población, los individuos faltos de oportunidades y de derechos independientemente de su sexo. En concreto, era la educación la cuestión primordial y la base que podría impulsar el crecimiento personal que empujaría a todos los sujetos a desplegar nuevas expectativas vitales. En el caso de las mujeres, era la salvación para poder traspasar las fronteras de la vida familiar a las que estaban condenadas, dirigiendo sus ambiciones hacia nuevas perspectivas que, hasta entonces, estaban bajo el dominio masculino.
La segunda meditación sobre la que versionaron sus escritos recayó sobre la urgencia de permitir a las mujeres el acceso a la educación secundaria y universitaria, para adquirir y desarrollar las capacidades formativas que facilitarían su entrada profesional en el mercado de trabajo, en igualdad de competencia con los hombres. La tercera cuestión que captó su atención hizo referencia a la convivencia de legislar el divorcio, como una posibilidad real de un desacierto matrimonial, derivado en parte a la deficiente normativa que regulaban las relaciones matrimoniales construidas sobre la dependencia económica y social de las mujeres. La cuarta instancia que ocupó sus pensamientos, de más profundo calado, porque incluía encaminar la consecuencia de todas las demás, hizo hincapié sobre el derecho al sufragio universal, así como la necesidad de abrir el camino a la participación de las mujeres y de los hombres de color en la gestión pública. La segunda meditación sobre la que versionaron sus escritos recayó sobre la urgencia de permitir a las mujeres el acceso a la educación secundaria y universitaria, para adquirir y desarrollar las capacidades formativas que facilitarían su entrada profesional en el mercado de trabajo, en igualdad de competencia con los hombres. La tercera cuestión que captó su atención hizo referencia a la convivencia de legislar el divorcio, como una posibilidad real de un desacierto matrimonial, derivado en parte a la deficiente normativa que regulaban las relaciones matrimoniales construidas sobre la dependencia económica y social de las mujeres. La cuarta instancia que ocupó sus pensamientos, de más profundo calado, porque incluía encaminar la consecuencia de todas las demás, hizo hincapié sobre el derecho al sufragio universal, así como la necesidad de abrir el camino a la participación de las mujeres y de los hombres de color en la gestión pública. La segunda meditación sobre la que versionaron sus escritos recayó sobre la urgencia de permitir a las mujeres el acceso a la educación secundaria y universitaria, para adquirir y desarrollar las capacidades formativas que facilitarían su entrada profesional en el mercado de trabajo, en igualdad de competencia con los hombres. La tercera cuestión que captó su atención hizo referencia a la convivencia de legislar el divorcio, como una posibilidad real de un desacierto matrimonial, derivado en parte a la deficiente normativa que regulaban las relaciones matrimoniales construidas sobre la dependencia económica y social de las mujeres. La cuarta instancia que ocupó sus pensamientos, de más profundo calado, porque incluía encaminar la consecuencia de todas las demás, hizo hincapié sobre el derecho al sufragio universal, así como la necesidad de abrir el camino a la participación de las mujeres y de los hombres de color en la gestión pública. La segunda meditación sobre la que versionaron sus escritos recayó sobre la urgencia de permitir a las mujeres el acceso a la educación secundaria y universitaria, para adquirir y desarrollar las capacidades formativas que facilitarían su entrada profesional en el mercado de trabajo, en igualdad de competencia con los hombres. La tercera cuestión que captó su atención hizo referencia a la convivencia de legislar el divorcio, como una posibilidad real de un desacierto matrimonial, derivado en parte a la deficiente normativa que regulaban las relaciones matrimoniales construidas sobre la dependencia económica y social de las mujeres. La cuarta instancia que ocupó sus pensamientos, de más profundo calado, porque incluía encaminar la consecuencia de todas las demás, hizo hincapié sobre el derecho al sufragio universal, así como la necesidad de abrir el camino a la participación de las mujeres y de los hombres de color en la gestión pública. Desde nuestro punto de vista, esta autora, mejor dicho mujer, es un ejemplo a seguir para todas las personas hoy en día, ya que considero que tuvo gran valentía al seguir adelante por sus sueños sin importar la mentalidad de la época, ni la mala visión de la mujer tanto en la economía como en otros ámbitos. Además, la consideramos un modelo a seguir del feminismo, ya que siempre ha defendido los derechos igualitarios para todos, sin importar ni el poder económico ni el sexo. En resumen, esta gran autora la consideramos que no es solo importante estudiarla, sino entenderla desde sus raíces, su paso por la historia, ya que consideramos que ha dejado pinceladas en nuestra historia que nunca se han de olvidar.